Hola, buenos días. Mi nombre es Lilia García Robles y en el marco del Encuentro Estudiantil 2020 les voy a presentar este taller, el cual tiene por nombre Elementos Básicos en un reporte de evaluación psicométrica. Antes que nada, primero vamos a necesitar tener una carátula donde va a incluir nombre, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, nombre de la escuela, dirección y teléfono. Acordándonos que ahora por disposiciones oficiales también ya no se ponen algunos datos. Algunos datos nada más se comentan brevemente. El motivo de consulta. Bueno, aquí tenemos que ver quién va a solicitar que se haga la evaluación, ya sea que lo solicite la misma persona, sea solicitada por los padres, por la escuela o bien solicitada por un tercero. Generalmente una evaluación va a ser solicitada por la misma persona. Eso quiere decir que son los adolescentes y los adultos quienes van a acudir a hacer una evaluación. Cuando es solicitada por los padres es porque viene muchas veces referido por parte de la escuela y exactamente traen un oficio donde dice que la escuela les ha mandado los antecedentes. Aquí en los antecedentes queremos saber cuáles son los requerimientos de la evaluación, cuál es el motivo de consulta, y para ello necesitamos saber si son menores, la historia pre y postnatal del menor. ¿Para qué? Para que tengamos una historial y de ahí podamos partir hasta el periodo o la edad cronológica que debe estar, o bien si el niño no presenta la misma edad cronológica. Para esto pues, vamos a tener que entrevistar a los padres o los tutores, pero bueno, vamos a tener que utilizar dos tipos de entrevistas: la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. En una entrevista estructurada vamos a tener ya vamos a empezar a preguntar desde el nombre, la fecha de nacimiento y poco a poquito vamos a ir ampliando las preguntas. Sin embargo, en una semiestructurada podemos hacer una o dos preguntas bien planteadas. Antes de que nosotros le preguntemos, la persona va a empezar a decirla. Que tomar en cuenta que vamos a entrevistar a los papás y si es a los menores, también a los menores. Pero la entrevista con los menores no es una entrevista directa y estarle preguntando puntualmente, sino con los menores vamos a tener que utilizar la terapia de juego. Tenemos que tener juguetes, llámese masitas, llámese hojas, llámese carritos, títeres, juegos de mesa, para que el niño empiece a jugar. Y dentro de ese jugar nosotros vamos a empezar a preguntar, pero no con esta forma de hacerle preguntas directas, sino más bien preguntas, tratar de ser sutiles en la forma en la que vamos a entrevistar. Otra forma también es la evaluación con los adolescentes y los adultos. En los adolescentes y los adultos generalmente no se pregunta antecedentes desde el nacimiento, sino más bien nos enfocamos en el motivo de consulta de cada uno de ellos, porque como verán, los requerimientos de la evaluación siempre son diversos. Por lo tanto, nos vamos a centrar en específicamente ver qué es lo que la persona quiere y para qué se lo han pedido. La actitud durante la evaluación. Tenemos que ver cuál es su funcionamiento cognitivo. Eso implica que al estarles haciendo preguntas vamos a hacer, pero la forma en la que la persona te contesta tiene mucho que decir del cómo está pensando, cómo está. Hay muchas personas que sí, desde que llegan se van a desbordar porque necesitan esa parte, necesitan hablar, necesitan sacar, y muchas veces piensan que ir a una evaluación es ir a una terapia, y tenemos que hacer esa diferencia, que aquí nada más se va a evaluar si este reporte lo va a leer una segunda persona que se va a encargar de hacer hacer el seguimiento, pues ya tendrá algunos indicios de cómo se comportó la persona, cómo es, y empezar a ver cómo reacciona la persona, cuál es el lenguaje
con el cual se está dirigiendo, y sobre todo ver ese lenguaje corporal, porque muchas veces, sí, tú te encargas en llenar el formato y no estás viendo a la persona. Y la persona de tu cuerpo te está diciendo, te está mandando esa información, y si tú no la ves, te vas a quedar corto. Por lo tanto, debes de tener mucho cuidado en esas actitudes. Le dices que la persona cómo llegó, y si la otra persona que lee el expediente eh, entiende esta parte, pues vas a ver de lo que le estás hablando. Otra situación es el lenguaje. Generalmente cuando trabajamos con niños, hay muchos niños que están sobreprotegidos. Por lo tanto, te van a hablar de una forma muy, digámosle, muy consentida, muy ciplosa, y tú dices, bueno, sí, a lo mejor sí es que está muy consentido, probablemente, pero si tú le empiezas a hablar bien, o sea, normal, y empiezas a indagar que si ese lenguaje o ese tipo de lenguaje lo utiliza todo el tiempo, el niño al final te va a empezar a hablar como debería de hablar. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que como te está hablando, tú no le estás entendiendo. Por lo tanto, te va a empezar a hablar normal. Otras veces, sí, efectivamente, el niño tiene problemas de lenguaje. Es que no habla, es que está callado. Pues sí, obviamente los niños no te van a hablar en primera instancia como si fueran alguien que te conociera. No, en este caso van a estar un poquito renuentes a hablar contigo, pero si les muestras juguetes y empiezas con una actitud cordial con ellos y ser empático, entonces el niño ya como que entra en confianza y dice, bueno, voy a tener alguien que me va a escuchar. Y en esa escucha el niño te va a decir muchas cosas, qué es lo que le está sucediendo. Otra cosa, cuando hables con ellos, debes de tener en cuenta que, por decir, el niño, es que me gustaría ser una basura, o quiero ser una basura. Entonces ahí tienes que hablar con ellos y a ver, ¿a qué te refieres con que quieres ser una basura? Y el niño te va a decir, porque quiero ser una basura, porque la basura viaja a muchos lugares. Entonces, no es que el niño quiera ser una basura, sino que el niño quiere viajar. Entonces, si no entendemos y como adultos nos cerramos a que, no, pues es que quiere ser una basura y que no sé qué, le damos otro contexto a lo que el niño quiere. Entonces, ahí sí tener mucho cuidado en ser puntuales, es decir, a ver, ¿qué entiendes o qué quieres decir con esto? A ver, explícame más. No sé qué quieres decirme con esto, con aquello, ¿de acuerdo? La actitud y la actitud. Bueno, generalmente muchos niños sí llegan con una parte de que no quieren cooperar, y pues sí, con ese miedo y hacerte a un lado, y no, y les preguntas y no vas a obtener más que un sí o un no. Y no. Con ellos debes de jugar, como te decía, ser empático, y no sé, si él no quiere por ese momento hablar contigo, déjalo que él esté jugando, y que él esté haciendo cualquier actividad, déjalo. Si está, por ejemplo, si tienes marionetas, pónselas, él solito empezar a hablar, y ten mucho cuidado con lo que dice. ¿Por qué? Porque muchas veces, no los dejan hablar, porque o cállate, o no digas esto, no digas el otro, y los niños pues sí, efectivamente se quedan calladitos y no te dicen nada. Y como son pequeñitos, acuérdate que siempre tienen un amigo imaginario, en algunos casos, en otros casos, como, pues es que estás loco, no digas eso. Entonces dejan de hablar, y muchos niños, obvio que en su juego deben de tener esa imaginación. Entonces, bueno, estoy hablando con mi mamá, o estoy hablando con X persona, y, no, que no digas esto, y no, que no digas el otro. Entonces, tú vas viendo ahí, el niño trata en lo particular o en lo general de no interrumpir. Primero toma notas de las actitudes que está teniendo el niño. Entonces, bueno, ya tomaste
Otras, ya cuando el niño empiece a verte, empiece a tener esa comunicación visual contigo, ahora sí, oye, me fijé que jugaste con esto y el juguete A le pegó al juguete B. ¿Te pasa eso en casa? ¿Quién lo hace? ¿O de dónde viste que pasó eso? Entonces si el niño empezará a decirte lo que le está sucediendo, entonces todas esas sensaciones y todo lo que el niño está conteniendo lo va a empezar a expresar. Otra parte que también tienes que cuidar mucho es, o más dicho, ver, es la coordinación motora gruesa y la coordinación motora fina. Acuérdate que por las etapas que está cursando el niño va a tener ciertas actividades. Por lo tanto, hay niños que no caminan como deberían al año. Hay menores que caminan antes y hay menores que caminan después. Entonces tienes que ver esta parte, cuál es tu coordinación motora, porque ahí nos va a empezar a decir que hay un desfase en cuanto a lo que puede hacer y no puede hacer. Y también nos puede, bueno, me voy a regresar un poquito, es esta parte donde tú le empiezas a hacer la entrevista a los papás y a los cuántos meses se empezó a comer. No, empezó a comer desde los 3 meses y no todo su desarrollo fue normal, no hubo nada, todo está muy bien. Pero cuando tú le empiezas a preguntar así cositas puntuales, como por ejemplo, ¿a los cuántos meses el niño empezó a mover la cabecita? ¿A los cuántos meses tú le hablabas y el niño giraba su cabecita o se trató de incorporar? Es que mi niño desde los 3 meses, y el niño no camina, el niño no habla, el niño tiene algunos déficits que tú los comparas con el desarrollo normal del niño y dices, bueno, si el niño iba bien o iba normal hasta aquí, ¿qué pasó? Entonces empiezas a ver que no te habla, que no te mira, que no tiene alguna, más bien contacto contigo o no tiene esa seguridad para hablar contigo. Entonces algo está sucediendo. Aquí sí yo les pido que vean realmente los estadios del desarrollo del niño para que cuando estemos preguntando sepamos, bueno, el niño no llegó acorde aquí, por lo tanto podemos irnos por acá. El niño tiene esto y ya. Otras veces te van a decir, no, es que el niño es se mueve mucho, está en el salón y anda distrayendo a sus compañeros, o corre. Bueno, eso de correr es normal, eso de que se levanten es normal, y ver exactamente hasta qué punto es normal y hasta qué otro punto ya no es normal. En la escuela te van a decir, bueno, es que se para, es que molesta a sus compañeros, es que se mete debajo de la mesa y no quiere participar, es que sale al recreo y se echa a correr. Pues sí, pero tienes que tener en cuenta de que si el niño está dentro de su edad cronológica y se está desarrollando acorde a su edad, es lógico que quiera correr, es lógico que quiera brincar. ¿Por qué? Porque está sano. Un niño que sí es, efectivamente, pues sí, no corre, no se mueve, donde lo deja se queda, pues también hay que ver esta parte que es lo que está sucediendo, ya sea interna o externamente. Otra cosa que también debes de tener mucho en cuenta es cuando trabajas con adolescentes. El trabajar con adolescentes muchas veces llegan con actitud con actitud retadora. Entonces, pues es que no quiero participar, ¿no? Pues sí, me peleé, y sí, pero pues es que me buscó y yo le estaba diciendo que se calmara, y llegó un momento en que pues sí me desesperé y le di un golpe. En este caso, tú les vas a decir que no vas a juzgar lo que hizo, simplemente estás ahí para escuchar su versión y para escucharlo. Y lo que te tengas que decir, pues que te lo diga. Tú nada más vas a ver, en este caso, que mandaron un reporte, ok, ¿por qué va? Y sí, bueno, sí, tú lo hiciste, te defendiste, es parte de lo que eres tú. Y está bien, no te voy a juzgar por lo que hagas o por lo que hayas dejado de hacer.
sino es lo que como tú te sentiste en ese momento. Generalmente en un reporte de evaluación se van a poner baterías de prueba. De ahí tú puedes empezar a ver qué es lo que necesita o cuál es el motivo de consulta. Bueno, que quieres saber personalidad o que quieres saber para qué es bueno. Bueno, entonces si tiene que saber para qué es bueno, pues sabes que es una prueba de orientación vocacional. Pero si dicen, es que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe A, no sabe B, no sabe, y empiezan, no sabe, entonces bueno, ¿qué puedes hacer? Para determinar qué es lo que necesita, son las básicas, las de inteligencia, las de Weisler, que es WIPSI, WIS y WISE. Cada una va a ser de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentran. Otra prueba que también está para inteligencia es el factor G de Cattell. Vas a necesitar hacer pruebas de personalidad. De personalidad tenemos desde los chiquitos hasta los más grandes. Los chiquitos, que es SPQ, CPQ y nos faltó otra, y 16PS. Vas a necesitar, no sé, pruebas de ansiedad, pruebas de depresión, pruebas de dislexia, pruebas de TDA. Aquí en TDA hay muchas, no nada más es una prueba, de hecho es una batería en las que tienes que hacerle, pero no nada más al niño, es al niño, a los papás y a la escuela. Para eso igual vas a tener que aplicar no nada más ciertas baterías de prueba para determinar o descartar que lo estés usando. Una cosa que sí yo no estoy de acuerdo, es el utilizar pruebas proyectivas, porque como recordarán, nuestra formación es cognitivo-conductual. Por lo tanto, lo que nosotros nos basamos es en pruebas que tengan validez y confiabilidad ya comprobables. Las pruebas proyectivas no tienen una validez comprobable. En este caso, yo le puedo dar una interpretación. La persona que hizo el libro les da otra interpretación. Puedo leer el libro A, el libro B y el libro C, y cada uno tiene diferentes formas de interpretarlo. Aquí, la descripción y análisis e interpretación de resultados. Lo vas a hacer de acuerdo a lo que cada una de las pruebas evaluó. Ten en cuenta de que cada una de las pruebas van a tener su manual y sus baremos para la población mexicana. Hay algunos que no hay baremos para la población mexicana, pero en general son adaptados para la población mexicana. Por lo tanto, tienen que ser de acuerdo a lo que evalúo cada una de las pruebas. No pongas de tu cosecha, nada más de lo que te dice la prueba y de lo que dice el manual. Nuevamente, los resultados son revisados y cotejados con la bibliografía, cotejados con los manuales. No sobreinterpretar, no le metas de tu cosecha, no le metas, bueno, es que dice esto, por lo tanto es esto y esto. No. Bueno, tiene A, tiene B y tiene C. Si tú le pones, de acuerdo al DSM que dice que tiene A, tú ya estás interpretando o sobreinterpretando, porque eso no lo dice la prueba. No pongas de tu cosecha, ni tampoco etiquetes esta parte de, bueno, es que de acuerdo al DSM dice que están en A, por lo tanto el niño es A. Y después quien lea el archivo va a decir, no, pues es que el niño es A. Y todo el mundo va a saber que el niño es A, siendo que a lo mejor lo que tú interpretaste fue una etiqueta para el niño, que a la larga pues le está haciendo daño. Y nuevamente, no verter de información tendenciosa. Nuevamente, insisto que no voy a poner lo que dice el DSM ni poner de mi cosecha. Simplemente me voy a basar a los resultados que me arroja el manual. Conclusiones. Las conclusiones las vas a determinar de acuerdo con los datos obtenidos y contrastados entre las pruebas. Generalmente tú vas a aplicar la prueba A, la prueba B, la prueba C. Entonces, prueba A y prueba B algunas veces tienen cosas que se entrelazan. Ok, bueno, sí, la prueba A, dice que esto, que el otro. Y la prueba B dice esto. Entonces, se corrobora que en la prueba A y la prueba B determinaron esto. ¿De acuerdo?
Nuevamente, sin tendencias ni etiquetas, todo esto va a ser de acuerdo a lo que se obtuvo en las pruebas contrastadas y la información que tienes que vertir en esta prueba tienes que ser clara y específica. Sugerencias, como te decía, ok, sobre todo buscar en bibliografía o en artículos científicos qué es lo que pueden trabajar, que ya se hayan visto o ya se hayan trabajado en otros espacios. No sé, en un artículo te va a decir, bueno, se trabajó con X técnica y se vio la mejoría que han tenido los niños. Ok, se sugiere trabajar con la técnica A, B y C. Ok, se va a trabajar con eso. No te lo saques, es que, pues, si usted le da un correctivo a tiempo, el niño va a hacer lo que usted quiera. No. Acuérdense que no nada más ustedes van a ver ni los papás ven el expediente. Hay otras terceras o cuartas o quintas personas que leen el expediente. Entonces, la información que tiene que quedarse esa persona es, ok, sí, tengo que trabajar A, B, C y D con este niño. Se tiene que trabajar A, B, C y D con los papás. Se tiene que trabajar dentro, fuera, estas actividades. Ok, sí, pero de acuerdo a lo que dice la bibliografía, no lo que yo creo que debe de ser. También tenemos que tener en cuenta si el niño ve, porque muchas veces es que no hace esto, no hace lo otro. Y tú empiezas a hacer evaluación con él y notas que se pega demasiado a las hojas, que no te escucha, que te está pregunte y pregunte. Entonces tienes también que sugerir que vaya a una prueba, una optometría, que vaya a una prueba de los oídos. Al final debes de colocar tu nombre, firma y número de cédula. Entonces esto también es muy importante tener en cuenta. Y eso es lo que te voy a pedir que también lo hagas. Ahora, como este es tu mini taller, la actividad que va a quedar es hacer un proyecto de reporte. Con todos estos pasos que te he dado, que debe de tener un proyecto de reporte, vas a hacer el tuyo. Yo te voy a dar y te voy a dejar en plataforma un caso. Ese caso vas a tomar estas partes que tiene. No vas a hacer tú las pruebas. Te menciono algunas pruebas que se aplicaron y tú las vas a poner. Ese va a ser como tu machete que dentro de algún momento vas a utilizar en tu práctica privada. Entonces, vas a hacerlo, vas a integrar con todos los datos que están ahí y al final lo vas a subir a la plataforma. En esta parte te voy a dejar unas referencias. Son pocas. Acuérdate que para lo que es evaluación psicológica hay mucha bibliografía. Estos son unos cuantos que pueden servirte de referencia. Por tu atención, muchísimas gracias. Cualquier duda, no dudes en contactarme.